Ya, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy sobre los factores de las relaciones internacionales. En esta ocasión vamos a platicar sobre los factores geográficos, espaciales, geofísicos, geopolíticos y geoculturales. En este caso, entonces, vamos a primera instancia a platicar que los factores, en este sentido, son instrumentos que les sirven a las relaciones internacionales para explicar muchas de las problemáticas, muchos de los fenómenos que ocurren en las relaciones internacionales. En primera instancia, en este caso, estaríamos hablando de los factores geográficos, también vamos a hablar de los factores demográficos y sociales, también vamos a hablar de los factores económicos y también de los factores culturales. En este caso, exclusivamente lo haríamos de los factores geográficos y espaciales. Vamos a definir un concepto que es, quizá lo hayan escuchado en alguna ocasión en las noticias, que es el concepto de geopolítica. De acuerdo con Astier y Rosas, esta palabra se empieza a utilizar a partir de 1916. Es un geógrafo sueco, Johan Rudolf Jelen, quien retoma algunos postulados de otro autor alemán, Friedrich Ratzel, quienes desarrollan sus premisas para considerar que el Estado es un organismo vivo y bajo esta idea el Estado crece, o sea, que amplía sus fronteras, se extiende y también el Estado puede desaparecer porque en un momento dado los vecinos o algunas otras potencias pueden tener intereses sobre esos territorios. Vamos a poner un ejemplo. En la antigüedad, en la Edad Media, existía el reino de Polonia. Sin embargo, para el siglo XIX, ese reino ha desaparecido y el imperio prusiano, el reino de Prusia, lo ha invadido en el lado oeste y el imperio ruso, el imperio zarista, lo ha invadido en su costado este. Para principios del siglo XX no existe Polonia. Después de la Primera Guerra Mundial, surge de nuevo Polonia como nación en 1919. En 1939, Adolf Hitler invade Polonia y Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, también invade Polonia. Para 1940, Polonia ha desaparecido de nuevo. Y se cumple precisamente lo que nos dice Helen. Los estados crecen, se desarrollan y pueden morir. Ese concepto, entonces, lo podemos complementar con una idea de un autor francés que se llama Moisy. Él tiene un libro muy interesante, se los recomiendo mucho. Se llama La geopolítica de las grandes series, las series de televisión. Este autor francés establece que actualmente las series de televisión nos pueden servir para explicar muchos fenómenos. ¿Quién vio Juego de Tronos? ¿Nadie vio Juego de Tronos? No, profe. Yo no. ¿No? Mira, profe. ¿Nadie? Justo. ¿Tú sí la viste, Vivian? Sí, ¿quién la vio? ¿Quién la vio? No, ¿Nadie? soy Valeria. Vi algunos capítulos, pero la verdad no me enganchó. ¿No te gustó? No. Este autor, por ejemplo, utiliza la serie de televisión Juego de Tronos para explicar algunos de los fenómenos como la violencia o la guerra o la ambición de los gobernantes. Moisy nos dice, la geopolítica no se contenta con invadir la realidad de nuestras vidas cotidianas, invade también nuestros imaginarios. Es un viaje de ida y vuelta irresistible y sin duda peligroso. En este sentido, tomaríamos como referencia que el objeto de estudio de la geopolítica es el Estado, en esas relaciones geográficas, tanto internas como internacionales, y vamos a tomar también como punto de partida la política interna del Estado y la política internacional. Bajo esta dinámica, entonces, vamos a considerar un elemento fundamental. ¿Qué es el espacio? El espacio, entonces, es un elemento que le sirve
geopolítica para ampliar o para disminuir la presencia del Estado. Un territorio está reflejado precisamente en ese ámbito espacial. Ahorita voy a presentar una lámina con los territorios, con los estados más extensos del planeta y con los territorios que tienen menos extensión en el planeta. El espacio es un marco de referencia donde se desarrollan las actividades políticas, económicas y sociales al interior de un estado. En la siguiente idea, por ejemplo, el espacio geopolítico es el resultado de esa territorialización, bajo la idea de que el espacio es algo material, pero en nuestra realidad 2020 también se puede ir al ámbito virtual. El espacio entonces también nos sirve para la utilización en el caso económico, en el caso tecnológico, cultural o incluso hasta social. Bajo la idea, como les digo, si pudiéramos hablar de dimensiones, la primera dimensión del espacio es el territorio. Físicamente en este momento nos encontramos encima de un territorio de un estado llamado México. Y también en una segunda dimensión podríamos hablar del espacio marítimo, el mar, el océano. En este caso también habría una pertenencia, hay una franja de territorio que le pertenece a los estados, ese sería el llamado mar territorial, y después de cierta distancia, ese mar ya no le pertenece a nadie. Si ustedes me permiten, voy a hacer un dibujo con el plumón. Este es el territorio. Aquí está el territorio. Y este acá es el mar. Recordarán ustedes que en el caso del mar se utiliza una medida que se llaman millas náuticas. Este sería la distancia hacia el llamado mar territorial. Son 12 millas náuticas. En este caso, si aquí marcáramos una línea, esas 12 millas náuticas es el mar territorial que corresponde directamente a este estado. Y nadie puede ingresar a este mar territorial si no lo autoriza el estado. Aquí puede venir una embarcación con destino a un puerto mexicano muy importante en el Pacífico, Manzanillo, y la embarcación tiene que pedir autorización para entrar al mar territorial mexicano e ingresar al puerto de Manzanillo. No lo puede hacer si no tiene esa autorización. Hay otra medida que se llama, si ponemos nuestra línea hacia las 200 millas, y esta es la zona económica exclusiva. Como su nombre lo dice, es una zona donde el estado que se encuentra en el ámbito continental, o sea, este estado, tiene derechos de explotación económica, zona económica exclusiva. En este sentido, la zona económica exclusiva le permite al estado explotar el tema de la flora y la fauna en la masa de agua, también el subsuelo marino, el suelo y el subsuelo marino, por ejemplo, para explotar un yacimiento petrolero en la zona económica exclusiva. Quien lo puede hacer es el estado que se encuentra enfrente de esa región bajo las líneas de las 200 millas náuticas en la zona económica exclusiva. Después de las 200 millas se le conoce como alta mar. En el caso del alta mar, nadie es dueño del alta mar. Este concepto de espacio y la territorialidad y la pertenencia a un estado, en el caso marítimo, solo llega al tema de las 200 millas náuticas. También tendríamos un tercer elemento en una tercera dimensión, el espacio aéreo. En este caso, si tuviéramos en este momento una tercera dimensión, la lámina de PowerPoint solo nos presenta 2 dimensiones. Encima del territorio existe el espacio aéreo, la atmósfera como tal, y aquí tendríamos esa pertenencia
al Estado. La atmósfera encima del territorio mexicano le pertenece al Estado mexicano. La atmósfera sobre el mar territorial también se dimensiona, en el caso marítimo, le pertenece al Estado mexicano. Si una aeronave viene con destino al Aeropuerto Internacional de Cancún, va a atravesar el espacio aéreo mexicano y se le tiene que dar una autorización para poder atravesar el espacio aéreo mexicano. Si esa aeronave no tiene la autorización, pues no puede ingresar al espacio aéreo mexicano. La semana pasada, no sé si alguien vio las noticias, donde precisamente en Quintana Roo, una aeronave aterrizó en la carretera y no tenía el permiso para sobrevolar el espacio aéreo mexicano. Era una aeronave que se encontraba en la ilegalidad. Los tripulantes se escaparon e incendiaron la aeronave y no pudieron llevarse todas las mercancías que llevaban ahí. Eran drogas, era cocaína, eran estupefacientes, y es precisamente una aeronave que sobrevuela el espacio aéreo mexicano, en este caso ilegal. Luego de la atmósfera tendríamos el espacio exterior en una cuarta dimensión. En este caso estaríamos hablando fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra también hay un espacio exterior. En este caso, se me estaba olvidando, el alta mar no tiene un dueño como tal, pertenece a la humanidad, pertenece a todos, a la humanidad. El espacio aéreo también pertenece, el espacio exterior también pertenece a la humanidad. Este sí pertenece a cada uno de los estados. En este caso, el espacio exterior, fuera de la atmósfera, los viajes espaciales, los satélites, no pertenece a ningún estado. En este caso, los satélites que se encuentran fuera de la órbita terrestre pertenecen a la humanidad, y un espacio que en este momento estamos ocupando, el ciberespacio, sería una quinta dimensión para poder ubicar precisamente todos estos conceptos. Hace rato, cuando hablábamos de las exposiciones, les dije, entren a la página web oficial de los organismos internacionales que les tocó exponer. Estaríamos hablando de un ciberespacio donde también se llevan a cabo transacciones económicas, perfiles sociales, también se llevan a cabo incluso propaganda política, y el ciberespacio también se encuentra en esta quinta dimensión para ubicar esta espacialidad en la cual se desarrollan las relaciones internacionales. El espacio entonces también se refleja como una situación geográfica en una superficie determinada, en una morfología. El territorio tiene una forma, también se puede reflejar en las cuestiones de la hidrografía, el tema de los ríos, los lagos. El espacio también está determinado por los climas, ahorita vamos a ver algunos mapas, por la distribución de la flora en ese espacio y también por la distribución de la fauna. Tomaríamos como elemento también la frontera. La frontera es un acto político y es un acto geográfico, porque la frontera determina dónde termina un territorio perteneciente a un estado y dónde inicia otro territorio perteneciente a otro estado. En esas características hablamos de fronteras políticas y también de una frontera geopolítica, que es la expresión y la representación cultural y territorial de los intereses de los diferentes actores internacionales. Por ejemplo, hablamos de el muro que construye Estados Unidos para dividir la frontera entre México y Estados Unidos. Es una frontera política porque termina México e inicia otro estado llamado Estados Unidos, pero también en este concepto podría ser una frontera geopolítica porque el territorio mexicano es el último país de América Latina antes de entrar a Estados Unidos. Estados Unidos es la primera economía, es una economía más desarrollada, y de México hacia América Latina somos economías
menos desarrolladas. Un factor cultural: en América Latina se hablan idiomas que se desprenden del español, del portugués, del francés, y en Estados Unidos el idioma oficial es el inglés, que no tiene esas características comunes que sí los tienen estos idiomas que se derivaron del latín en la época de la Edad Media. Entonces sí tendría esa característica de una frontera no solo política, sino también geopolítica. Tomando como punto de referencia entonces, el poder le permite a un Estado establecer un dominio, un imperio, una facultad y una jurisdicción sobre un determinado espacio geográfico. Todos los espacios geográficos en este momento, en esas dimensiones que estábamos hablando, pertenecen a un Estado o pertenecen a la humanidad. Repitiendo, ¿quiénes pertenecen a la humanidad? El alta mar y el espacio exterior, incluso hasta el ciberespacio, pertenece a individuos, a estados, a empresas. Una página web, se necesita pagar un servidor, pagar un dominio y ya pertenece a la página web a una determinada persona o a una empresa. Los gobiernos tienen página web y pertenece a ellos. En este sentido, a manera de una forma de establecer un ejemplo, yo sé que a ustedes no les gustan las series de televisión, a mí sí me gusta una serie que en diciembre se va a estrenar la 6ª temporada, parte 2, Vikingos, y este mapa, por ejemplo, en color rojo, refleja la expansión de las rutas vikingas para controlar las islas británicas, la parte norte de Francia, incluso llegaron a la península ibérica, llegaron al mar Mediterráneo, incluso atacaron la parte sur de Italia y llegaron también al Mar Negro. Acá está el Mar Negro, en esta parte este es el Mar Negro. Y también se conectaron con lo que actualmente es Rusia. Por cierto, la 6ª temporada de Vikingos hace referencia a un ataque ruso hacia la región donde se encontraban los reinos vikingos, principalmente aquí lo puse en color, en un círculo. Si recordarán, también Islandia es conquistada por los vikingos y también Groenlandia. Tomamos entonces como referencia este otro mapa. Este mapa se movilizan las flechas y aquí vienen las diferentes invasiones vikingas. También están presentes los territorios musulmanes y incluso están agregados territorios colonizados por los húngaros. Aquí vemos precisamente esa espacialidad. Todo fenómeno internacional tiene que ser reflejado en estas dimensiones espaciales. Si hablamos de los vikingos y que estuvieron en el norte de Europa, en Escandinavia, ¿dónde es Escandinavia? ¿Dónde es el norte de Europa? ¿A dónde llegaron a las Islas Británicas? En este sentido, pues estamos ubicando precisamente estos fenómenos en una condición geográfica que es este factor geopolítico. Vamos a considerar otro mapa también de los vikingos, ya no lo voy a explicar porque ya estaría por demás. Y aquí es el tema que les decía. ¿Cuáles son los 10 estados más extensos, las 10 naciones más extensas del planeta? Pero primero tenemos a la Federación Rusa con 17.098.242 kilómetros cuadrados. Es el número 1 en extensión territorial. Posteriormente tenemos a Canadá con 9.984.670 kilómetros cuadrados. Un poquito abajo tenemos el caso de Estados Unidos con 9.833.517 kilómetros cuadrados. China, República Popular China, 9.596.960 kilómetros cuadrados. Brasil, con el número 5, 8.515.770 kilómetros cuadrados. Australia, que es la isla más grande del planeta, es una sola isla. Australia
tiene 7.741.220 kilómetros cuadrados. India, que se encuentra en el sur de Asia, 3.287.263 kilómetros cuadrados. Argentina, que se encuentra en América del Sur, 2.780.400 kilómetros cuadrados. Kazajstán, que se encuentra en Asia Central, 2.724.000 kilómetros cuadrados. Argelia, que se encuentra al norte de África, 2.381.740 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de las 10 naciones más extensas del planeta. En estricto sentido, tendríamos que Rusia representa, incluso si sumamos a varios de los integrantes de esta lista, varios de ellos caben en Rusia. Rusia tiene una inmensa dimensión de 17 millones de kilómetros cuadrados. A continuación, una lista de las 10 naciones más pequeñas del planeta. Aquí quiero hacer una referencia importante. Esta lista de 10 naciones más pequeñas del planeta incluyen estados que no tienen una condición de que están sometidos al dominio o a la condición de ser dependientes de algún otro territorio. Son exclusivamente estados independientes. Tomaríamos en primera instancia al Vaticano con 0.44 kilómetros cuadrados, ni siquiera llega a un kilómetro cuadrado. Mónaco, muy famoso por sus casinos, 2 kilómetros cuadrados. Mónaco y Vaticano están en Europa. Nauru está en Oceanía, 21 kilómetros cuadrados. Tuvalu también está en Oceanía, 26 kilómetros cuadrados. San Marino, que se encuentra en territorio italiano, 61 kilómetros cuadrados. Liechtenstein, que se encuentra en Europa, en Alemania, en medio de Alemania, 160 kilómetros cuadrados. San Kitts and Nevis, que se encuentra en el Caribe americano, en las llamadas Antillas Menores, 261 kilómetros cuadrados. Maldivas, que se encuentra en Asia del Sur, 298 kilómetros cuadrados. Malta, que se encuentra en el Mediterráneo, 316 kilómetros cuadrados. Y Granada, que también se encuentra en el Caribe, en las Antillas Menores, 344 kilómetros cuadrados. No hay un comparativo entre la dimensión de grandes territorios, con miles de kilómetros cuadrados, y el caso de estas 10 naciones muy pequeñas. En esta dimensión, en esta espacialidad, en este factor geográfico, el territorio puede ser un gran aporte para la generación de riquezas para los pueblos que forman parte de estas naciones, pero no necesariamente es un condicionante tener gran territorio para formar un estado, y precisamente estos 10 estados pequeños nos dan precisamente esta comprobación. La situación geográfica, como lo decíamos, la ubicación de un continente americano, la ubicación de una masa continental euroasiática africana. Si nos apegamos en estricto sentido a una distribución geográfica, hablamos de Europa como esta dimensión geográfica, hablamos de Asia como esta otra dimensión geográfica y hablamos de África como esta otra dimensión geográfica. Pero si se pueden percatar ustedes, los 3 continentes están unidos. Europa está unida a Asia. No hay una división más que la condición propia que el ser humano ha establecido a través de una cordillera, los montes Urales, que dividen Europa de Asia, pero en estricto sentido es una misma masa continental. Y de este lado, aquí donde estoy señalando, tenemos la unión entre África y Asia. La península del Sinaí, que es territorio egipcio, permite transitar entre África y Asia, lo que también lo convierte en una misma masa continental. Sin embargo, para efectos prácticos hablamos de 3 continentes, pero es una misma masa continental. Y de este lado, Oceanía, aquí vemos Australia, islas
en Oceanía que sí forman parte de un continente completamente separado de los otros. En estricto sentido, se habla de esta situación geográfica, pero geográficamente vemos que es una misma masa continental euroasiático-africana. Las costas, vamos también en esta dimensión al ámbito marítimo, hablaríamos de los océanos más importantes. El más extenso del planeta es el Océano Pacífico, el más transitado por temas comerciales desde la antigüedad hasta el siglo XX, el Atlántico, el Océano Índico en el ámbito del sur de la India, de ahí su nombre, y por el tema de los polos tenemos el Océano Glacial Ártico y el Océano Glacial Antártico. Tendríamos esta distribución en el ámbito geográfico, en el ámbito también marítimo, en el espacio marítimo. Los relieves también es otra condición importante para ubicar este factor geográfico, donde hay más cantidad de relieves, estaríamos hablando de montañas, y lo ven distribuidos en un color café oscuro. Tendríamos la cordillera del Himalaya, por ejemplo, o las montañas, en el caso de América del Sur, que son los Andes. En el caso de la América del Norte, tenemos por un lado las rocosas y de este lado las rocallosas, como grandes masas de relieves y cordilleras. Pasamos al caso ahora de la hidrografía. Aquí está una lista de los principales ríos por su extensión en kilómetros en su longitud: el Amazonas, el Nilo, el Yangtze, el Mississippi, que estaríamos hablando de los 4 ríos más extensos del planeta. La hidrografía también es importante para ubicar los recursos hídricos que tienen los diferentes territorios. También el tema del clima, que les decía hace rato, una distribución entre climas fríos al norte y al sur, en las regiones polares, climas templados, a continuación de los climas fríos, y climas tórridos o climas de zonas calientes, incluso a la mitad del planeta, el llamado Ecuador, que también está caracterizado por ese clima caluroso, lluvioso, también llamado clima tropical. La distribución del clima viene entonces del frío al templado, al caluroso, de nuevo el caluroso, el templado y el frío, como si fuera un abanico en todo el planeta. Y la vegetación, una distribución de la vegetación. La vegetación, la flora y la fauna están ligadas extremadamente al clima. Vegetación relacionada con el clima frío y fauna relacionada con el clima frío. Vegetación y flora y fauna relacionada con el clima templado y con el clima caluroso, y tendríamos una mayor presencia de flora y fauna de acuerdo a las condiciones del clima y de acuerdo a la distribución que se tiene a propósito de este importante elemento. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda en esta explicación de estos factores de las relaciones internacionales. No, profe. No, ninguna. En este caso, entonces, dejaría yo la grabación para terminar la grabación. A propósito de uno de los temas que ustedes